bien, amigos, seguimos al aire, nos queda la recta final de este programa de jueves. Para mí es un enorme placer poder contar con la presencia en este estudio de Diego Genú. Gracias, Diego, por estar acá. Gracias, Pedro. Yo también estoy muy contento de Me estar alegra. acá, conocer el estudio ya Habías venido al brindis. de noche. Habías venido de noche, exactamente. Vamos a conversar con Diego durante todo el año. Va a ser columnista de este programa. Yo soy oyente de su programa de radio que hace en Radio con Vos. Fuera de tiempo, lo sube siempre a Spotify, ahí es donde yo lo escucho. Los invito a ustedes también a escucharlo. También está escribiendo en el Destape y también está participando del streaming del Destape. Bueno, lo pueden seguir en sus redes, por supuesto. Y yo siempre voy a tratar de hacerle algunas preguntas que surgen de la coyuntura, de los temas políticos de la semana. Y quiero arrancar por el más reciente, por lo que pasó ayer en el Congreso, me refiero adentro del Congreso, y preguntarte ¿por qué Milei festeja el apoyo que alcanzó en el Congreso para aprobar el DNU que avala el acuerdo con el fondo? Sí, primero diría porque al presidente últimamente todo le cuesta mucho, ¿no? Ya le había costado aprobarlo en la bicameral, que se trató esta semana. Era una de las posibilidades, tratar de blindarlo, como se dice, a ese decreto. Es el decreto de la deuda, ¿no? Es el que abre la puerta a un nuevo endeudamiento. Con la historia que tenemos, finalmente lo logró en el recinto. Y sí, son 129 diputados, es un apoyo importante, sobre todo teniendo en cuenta que no se sabe mucho de qué se trata este acuerdo. Es un pasaje a lo desconocido con el Fondo Monetario Internacional. El presidente festeja porque creo que consiguió un apoyo en un momento en el que si mirás cómo viene el año de Milei, viene mal, ¿no? Desde el Libragate. Si mirás lo que tuvo que ver y tiene que ver con los jueces de la Corte Suprema, si mirás la reacción de los mercados, los fondos de Wall Street, la temperatura del dólar, o sea, la hinchada de Toto Caputo está nerviosa. Bien. En la calle la semana pasada fue una cacería, y entonces en ese contexto de mucha debilidad en la calle, y ahora lo vamos a charlar si querés, pero debilidad en el frente del dólar y una relación muy ajustada en el Congreso, porque hoy parece que Milei la tiene atada en el Congreso, pero la semana pasada estaban a las piñas. Es verdad. Tratando de el levantar. Propio bloque. Exactamente. Martín Menem tuvo que mandar a romper la sesión porque se estaba por votar la Comisión de Juicio Político, que por lo que a mí me dicen le preocupa mucho al gobierno que la Comisión de Juicio Político quede en manos de Pagano, por ejemplo. Ya arranco choreando porque te dije que eran 3 preguntas y seguramente van a ser más. ¿Le preocupa porque lo ve como una posibilidad? Exacto. No es lo mismo la Comisión de Juicio Político hace un año que ahora, ¿no? Ok. Obviamente, si uno escucha la propaganda oficial, la publicidad oficial, te van a decir que no hay ningún problema, que no hay ningún riesgo de que al presidente se le pueda hacer un juicio político. No es la misma la situación ahora que hace un año. Digo, el caso Libra, donde por un lado tenés un frente doméstico, lo que tiene que ver con Servini de Cubría, con el fiscal Tayano, pero tenés un frente también en el exterior. Las investigaciones de la SEC, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Eso le preocupa al gobierno? Todo eso seguramente puede tener resonancia en Argentina, y la Comisión de Juicio Político está hoy en manos de Marcela Pagano, que ayer vimos también en el Congreso cómo lo trató a Martín Menem. No sé cuánto puede durar Marcela Pagano dentro de La Libertad Avanza, pero si sigue es porque Milei la respalda. Digo, en todo este contexto es lógico que el gobierno pueda festejar, pero yo creo que hace un año, si querés, en la oposición era una idea muy voluntarista, vamos contra Milei con un juicio político. Hoy es distinta la situación. Libragate, la represión de la semana pasada, criminal, de Patricia Bullrich, que tiene a Pablo Grillo todavía luchando por su vida. Y también te diría el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es pura oscuridad, de espaldas por completo a la sociedad. No se sabe lo que firmaron los diputados. Me meto ahí entonces porque creo que la segunda pregunta obligada es por qué hay 129 diputados que votaron a favor de un acuerdo del cual no se sabe nada. Bueno, primero creo que no hay que subestimar la coincidencia ideológica que una parte de estos 129 diputados tienen con el país que quiere Milei, ¿no?
Porque siempre decimos, bueno, están comprados, vendidos. Sí, sí, y si sí. lo hacen porque les gusta, ¿no? Claro. Y no que los están comprando o les están pagando. Es un escenario peor. Exacto. Si lo hacen porque en realidad el modelo de país que propone Milei, ellos lo comparten y les gustaría eso, afeitarle las patillas a Milei. Le discuten las comas, como decís vos. Exacto, las formas. Pero en realidad el corazón de este programa, que bueno, implica, como vos sabés, una violenta transferencia de ingresos, en este caso endeudamiento, etcétera, lo comparten. Entonces yo creo que hay un factor ideológico muy importante de acompañamiento. Después está esta cuestión, ahora por ejemplo circula la información de que el gobernador de Catamarca, peronista, Raúl Jalil, que bueno, es uno de los peronistas más alineados con Milei, ayer mandó a sus diputados a que se abstuvieran. Bueno, ahora recibió hoy en el boletín oficial, dice que el gobierno nacional le cede a Catamarca la soberanía, la potestad de la explotación sobre una mina muy importante en Catamarca. Eran recursos nacionales. ¿Al día siguiente? Al día siguiente está publicado en el boletín oficial, no hace falta hacer ninguna investigación, Claro. ni buscar ninguna filtración, sino que esto es información pública. Digo, hay ese intercambio de favores. Digo, bueno, Cuader es un ejemplo, pero yo creo que tan importante como eso es la coincidencia ideológica. Y lo último es un poco, podríamos decir, cagarse en la experiencia histórica. Sí. Reciente, ¿no? De hace Nada. 56 años. Sí, no hace falta tener muchos años para conocer las Exactamente. consecuencias del programa del Fondo Monetario. Porque cuando los 129 diputados, digo, el PRO, por supuesto, que es una colectora de la Libertad Avanza, el radicalismo, un sector del peronismo, la coalición cívica, la mitad o más del bloque de Miguel Ángel Pichetto, los gobernadores del PRO, los gobernadores del radicalismo, los gobernadores del peronismo, cuando gran parte de ese sistema, esa es la casta, ¿no? Digo yo, o podríamos... Milei hubiera dicho que es la casta hasta que se convirtió Totalmente. en presidente. Toda esa gente levantó la mano. ¿Y cuál es el argumento principal? Porque hoy cuando los entrevistás les cuesta mucho decir por qué votaron algo que no saben lo que es. Simplemente es darle un cheque en blanco, es permitirle a Milei que encare una negociación de espaldas a la sociedad, no se sabe qué es lo que se acuerda. Bueno, me parece que el argumento principal es hay que darle las herramientas Otra vez. para que gobierne. O sea, el mismo argumento que las ley bases, el mismo argumento que el DNU, el mega Sí, DNU. Sí, ahora, un tipo como Pichetto, ¿no? Sí. Con mucha experiencia, que en su momento era el peronista que le daba la gobernabilidad a Macri, terminó como candidato a vicepresidente de Macri. Bueno, ahí está también, ¿no? Primero primero esta función de dadores de gobernabilidad, como dice Jorge Asís, y en segundo lugar, podemos decir la patria, en segundo lugar los intereses nacionales. Primero tengo un compromiso con el gobierno de turno, no me importa dónde me lleve, no me importa que me lleve a vivir una nueva pesadilla que endeude a la Argentina por varias generaciones. Digo, el endeudamiento de Macri pidió 57.000 millones de dólares, el fondo le dio 57.000 millones de dólares. En un video que subió en 3 minutos sin pedirle permiso en a 3 nadie. minutos, pero tuvo el apoyo del Congreso después, de algunos también sectores que después se reacomodaron. Pero digo, ese acuerdo eran 57.000 millones de dólares. Si algo hizo bien el Frente de Todos fue cuando asumió decir hasta acá. No pedimos más. Y la deuda fue de 44.000 millones de dólares, pero si Macri hubiera seguido gobernando, hubiera sido 57.000 millones de dólares. No se pagó un solo dólar de ese endeudamiento de Macri. Es una deuda que sigue ahí. O sea, más allá de que se haya aprobado ayer, no se apruebe, de que haya un nuevo acuerdo, de que finalmente haya un nuevo desembolso, esa deuda sigue ahí, es un fantasma que nos va a seguir persiguiendo Sí. hasta que empecemos a pagar, que no sé cuándo será, que es 26, 27. Sí, bueno, ahí está, si se renegocian esos pagos, si hay... muchas veces el fondo hace desembolsos que el gobierno recibe y les paga al fondo, pero acá además viene nueva deuda. Esta es la diferencia, Claro. si querés, con el acuerdo que firmó el Frente de Todos, que partió al Frente de Todos al medio, ¿no? La renuncia de Máximo Kirchner, bueno, la tensión con Guzmán, Cristina Alberto. Bueno, ese acuerdo, que podía tener condicionalidades, porque el fondo nunca te da nada gratis, bueno, ese acuerdo no implicaba nueva deuda. Este acuerdo sí va a sumar deuda, o sea,
debemos 44.000 millones de dólares, pero mañana nos vamos a despertar y por ahí debemos 64.000 millones de dólares. Bien, voy a sumar algunas preguntas que no tenía anotadas. Te pido disculpas si te tiro un ladrillazo porque son cosas que no sé si se saben estrictamente. En algún momento Caputo dijo que el monto estaba, en algún momento Caputo dijo que el monto estaba, que el monto estaba y después dijo que no estaba. ¿Suponés que el monto está? Y en caso de que así sea, ¿te imaginás más o menos cuál es ese monto? Sí, creo que el monto es aproximado, ¿no? Siempre nos puede sorprender, insisto, nadie esperaba que Trump, el fondo, le dieran a Macri 57.000 millones de dólares. Ahora, en esta situación, con este endeudamiento previo que la Argentina todavía no empezó a pagar, se habla de 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Puede ser que el fondo ponga una parte y otros organismos de crédito pongan otra, llámese Banco Mundial, llámese el BID, ¿no? Ese acuerdo que firmó Macri, bueno, como decíamos, era de 57.000 millones de dólares. Se dio de baja, ese acuerdo no existe más, pero sí había en un momento voluntad del fondo de darle 13.000 millones de dólares más a la Argentina. No va a ser que ese acuerdo se reactiva porque está muerto, pero la partida, esa cantidad de fondos puede ser lo que ahora reciba el gobierno, más un plus, como te decía, de otros organismos de crédito. Bien, ahora este acuerdo tiene dos partes. Una parte es la que estamos discutiendo y charlando y conversando, que es la Argentina, y la otra parte es el fondo. Sí. ¿Se discute en el fondo esto? ¿Qué pensás que está pasando al interior del organismo en cuanto a este nuevo acuerdo, a este nuevo préstamo, con un deudor, en este caso, que le ha fallado varias veces, ¿no? Sí, bueno, ahí todo surge de... El fondo tiene una misión en la Argentina, charla con economistas de distintos partidos, algunos fueron ministros de distintas fuerzas. Y además, bueno, tenemos también una tradición de representantes de la Argentina ante el fondo. Por eso más o menos conocemos cómo razona la burocracia del fondo. Por un lado está la burocracia del fondo, por otro lado está la política, ¿no? Entonces, la burocracia del fondo... ¿Decís que hay una suerte de interna, digamos? ¿La discusión es esa? Claro, porque... Los técnicos versus la política. Exacto, y la política es Trump. Bien. Que tiene el peso decisivo por, obviamente, ser Estados Unidos el accionista mayoritario dentro del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ya Trump se llevó puesta a la burocracia del fondo. Es una historia que debería ser contada durante el gobierno de Macri, porque Macri no solo recibió un préstamo que excedía por mucho la cuota de lo que le correspondería a la Argentina, violando el estatuto del fondo. Violando el estatuto del fondo. Después se le siguieron entregando desembolsos al gobierno de Macri, aunque Toto Caputo no acumulaba reservas, igual que ahora. Por eso es una historia circular, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que incluso los mismos protagonistas. Los mismos protagonistas, Trump en la Casa Blanca, bueno, el Fondo Monetario Internacional, Caputo, que en ese momento, bueno, fue ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central, ahora es el ministro de Economía. En aquel momento, Milei decía a Caputo que se fugó irresponsablemente 15.000 millones de dólares. Del peor funcionario de Macri al mejor ministro de la historia. Exacto. Ahí hay toda una discusión de la burocracia que yo creo que es importante, sobre todo cuando conozcamos, si finalmente este acuerdo se cierra, cuáles son los términos de ese acuerdo. Porque algo va a pedir el fondo a cambio de entregar 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, va a venir la letra chica del acuerdo, ahí los especialistas lo van a mirar con lupa y seguramente ahí puede haber algo de lo que Caputo dejó entrever el otro día en la entrevista famosa que le dio a la AGE, ¿no? ¿Qué viste en esa entrevista, Diego? Bueno, vi un Caputo muy nervioso, muy titubeante. El mercado vio lo mismo, ¿no? El mercado vio lo mismo, sin terminar de justificar si el gobierno podía o no sostener, yo diría, esta ficción de un superpeso que tenemos con Milei. Entonces, se notaba que Caputo decía, bueno, puede haber bandas de flotación. ¿Qué es banda de flotación? Bueno, que el dólar va a ser un barrilete, no sé, cada uno lo puede interpretar como quiere, pero digo, no va a ser un dólar planchado con este crawling peg, que es el ritmo de devaluación. El crawling peg es todos los meses, pase lo que pase, el Banco Central primero devaluaba la moneda 2% y ahora, desde hace unos meses, Caputo y Bausili para mí hicieron una de más, y dijeron, vamos a devaluar un 1% porque la inflación va a terminar en una convergencia en el 1%. Bueno, eso no es así, la inflación está por arriba del 1%, de ese ritmo de devaluación, pero ya el año pasado hubo una turbulencia, no sé si vos te acordás, pero julio, agosto, fue un momento bastante delicado
para el gobierno de Milei, cayó en las encuestas, el dólar se fue muy alto y después vino el blanqueo. Y ahí empezó una temporada de estabilidad. Bueno, estamos hace rato ya llegando al final de esa temporada de estabilidad y toda esta turbulencia tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué le va a exigir el fondo para darle al mismo tipo que se fugó irresponsablemente 15.000 millones de dólares nueva deuda? Entonces, ahí puede haber algo que el fondo exija en el papel y después hay que ver si eso se cumple. Claro. ¿No? El lunes Pagni dijo que interpreta de alguna de las declaraciones de Caputo que la idea del gobierno es no esperar hasta fin de año para liberar el cepo, sino liberarlo en abril, como inmediatamente. Sí. Ya encarar el proceso electoral sin cepo. ¿Esto pensás que es parte del acuerdo con el fondo? Es decir, quizás una de las condiciones del fondo es no te voy a dar la guita para que mantengas el dólar planchado. Sí, es probable. Lo que creo que tiene muchos riesgos, ¿no? El problema es que el gobierno pensaba que podía llegar con este esquema a las elecciones. Y se precipitaron los problemas, se precipitó una situación de inestabilidad. Porque bueno, con los dólares que entra, que son muchos, entraron muchos dólares desde que asumió Milei, pero Milei quiere, por un lado, mantener la inflación a raya, es decir, quemar reservas para tener el dólar paralelo más o menos siempre en los mismos valores. Por otro lado, quiere pagar a los fondos de inversión, que son los principales sponsors del gobierno. Y por otro lado, además, permite o habilita una temporada de turismo de argentinos en el exterior, que le cuesta caro a la Argentina, porque no tiene esos dólares la Argentina. Claro. Entonces, son demasiadas canillas por donde se van, y hay que ver si el fondo, me parece que acepta que Caputo disponga de esa guita como quiere, porque si hay un cheque en blanco del fondo, ayer hubo un cheque en blanco del Congreso a Milei. Claro. Si el fondo también le da un cheque en blanco a Caputo, lo más probable es que esa esencia adictiva que tiene el ministro de Economía, bueno, lo lleve a quemar esas reservas. A mí también me pasa que olvido la historia porque cuando pienso en la posibilidad de que el fondo efectivamente libere el desembolso y ponga 15, 20 mil millones de dólares, digo, bueno, con esto van a lograr tener el dólar planchado, con el dólar planchado y la inflación controlada, y la oposición dividida, todo parece indicar que el gobierno se encamina, no te digo a arrasar en las elecciones, pero por lo menos a hacer una buena elección de medio término, como para que no tenga al día siguiente una tapa de diario que le preocupe. Incluso me parece que el peronismo se debate entre o que vaya Cristina de candidata y eso resuelve un poco la unidad en la provincia de Buenos Aires, o que haya un montón de listas y que quizás la tapa del diario se la quede el gobierno, pero que tenga más diputados. Lo que te quiero preguntar es, que tenga más diputados el peronismo, quiero decir. Lo que te quiero preguntar es, pareciera por la premura del gobierno, por el apuro que tiene el gobierno, que dependen mucho del acuerdo con el fondo. Que si por algún motivo esto no sale, el gobierno tiene serios problemas financieros para encarar el año. Ahora, aún con el acuerdo del fondo, ¿le encuentran el agujero al mate, digamos? Bueno, eso depende de, como se dice, si el mercado le cree, del hada de la confianza, ¿no? Toda una serie de eufemismos que tienen que ver con una pulseada por una toma de ganancias entre los fondos de inversión, hasta qué momento sienten que les conviene el carry trade, la bicicleta financiera, timbear en la Argentina, y hasta qué momento empiezan a decir, bueno, acá las cosas van a terminar mal, hay que irse rápido, ¿no? Claro. Eso ya pasó en su momento. Con Macri. Con Macri pasó en su momento. Y hay que ver ahora qué pasa, ¿no? Pero digo, a Macri le dieron 44.000 millones de dólares para ser reelecto, como dijo un funcionario de Trump, que ahora otra vez es funcionario de Trump, que se llama Claver Carone. Bueno, le dieron 44.000 millones de dólares y no le alcanzó. No, 44.000 millones de dólares los quemaron, porque, como dijeron varias veces algunas figuras de la oposición, no hay una sola ruta que se haya hecho con esos 44.000 millones de dólares, y Macri fracasó en su intento de tener una cierta estabilidad y ser reelecto. Bueno, a Milei le van a alcanzar 20.000, 10.000, 15.000, bueno, no lo sé. Es cierto que es un gobierno que tiene control de cambios, eso fue algo que Macri no hizo. Macri se pegó un tiro en el pie el primer día, liberó todos los controles y quedó desnudo, ¿no? Ante cualquier turbulencia. Fue más liberal. Sí, más irresponsable también, ¿no? Sí, claro. La irresponsabilidad de Milei es de otro tipo, pero mantiene todavía el control de cambio. Vos lo mencionabas recién, el fondo está planteando que libere los controles de cambio. Bueno, es una montaña rusa. Si efectivamente el fondo presta, pero le exige al gobierno que libere los controles de cambio, que unifique, que eso se llama devaluación, bueno, no sabemos.
Y después está la temperatura de la calle también. Muchas veces son mundos antagónicos. ¿Qué tiene que ver la City, Wall Street? Hasta que se cruzan, ¿no? Hasta que le pasó a Macri. Claro. Otra vez. Es una película que la terminamos de ver ayer. Sí, es increíble. Y eso, todo se confabuló de alguna manera para que Macri, que en su momento había sido plebiscitado en las elecciones legislativas, que hablaba del reformismo permanente y se pensaba quedar 10 años por lo menos. Era una fiesta, los encuentros del coloquio de ideas en Mar del Plata de ese 2017. Era una fiesta absoluta. 2 meses después la reforma previsional. 3 o 4 meses después Caputo pidiéndole socorro al Fondo Monetario Internacional. Y los gobernadores, lo mismo, que le votaban todo tomando distancia, ¿no? El propio Massa, ¿no? El propio Massa, bueno, sí, que ya tenía algunas contradicciones antes con Macri, yo te diría desde finales del primer año. Sí, Consejo de la Magistratura y ganancias. Sí, blanqueo, algunas cuestiones que tenían que ver con los familiares de Macri. Claro. Hubo ahí algunos cortocircuitos porque Macri no lo respetaba como jefe a Massa, dicen algunos, y bueno, ahí había una tensión. Por un lado, es una historia vieja, pero Macri se lo presentó a Biden, le dijo a Biden, este es el jefe del peronismo en la Argentina. En Davos, ¿no? En Davos, pero después no lo trataba como un jefe, lo trataba como un subordinado contra el consejo de Rogelio Frigerio, contra el consejo de Emilio Monzó. Que Macri odia ya a esta altura. Que Macri piensa que son los culpables mariscales de la derrota. De todo lo malo que le pasó. Bueno, no es muy amigo de la autocrítica ni Macri ni nadie en la Argentina. Obvio, sí. El error es el otro. Diego, vuelvo a la calle entonces y te pregunto si para vos, y esta es la última pregunta de esta primera entrega, de esta primera columna, de esta primera conversación, si crees que Patricia Bullrich ganó o perdió con el operativo de ayer. Yo creo que retrocedió para ganar un poco de aire. Patricia Bullrich, que había quedado muy debilitada. Debilitada, perdón, frente a la sociedad, debilitada frente a Milei, debilitada frente a quién. Debilitada frente a todos. Obviamente que si vos hablás con los fanáticos del gobierno, de La Libertad Avanza, pulgar arriba con la represión criminal de la semana pasada, tenemos la calle bajo control, etcétera, etcétera, pero si a una ministra necesitan ratificarla en público, como hizo Milei la semana pasada en Expo Agro, la tuvo que llevar con él y decir, esta es la mejor ministra. Bueno, si necesitas decir todo el tiempo eso, claro, es porque algo está bajo sospecha. No vamos a devaluar. Y es la mejor ministra, tenemos la calle bajo control. Además, te sumo, el diario La Nación, por ejemplo, publicó la semana pasada un informe que, desmentía a Bullrich. Mostraba con una infografía muy clara, con documentos, con fotos, cómo el disparo del gendarme fue en línea horizontal, violando todas las recomendaciones internacionales, y eso era no porque el gendarme, más allá de que obviamente tiene una responsabilidad, y no sé cómo va a ser su situación en poco tiempo, pero digo, había una orden de la ministra de una represión criminal. Que asuste. Sí, dispuesta a matar por defender un estado de cosas. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Al gobierno dispuesto a... Otra que no aprende de la historia, ¿no? Total. De la historia reciente. Total, pero Milei se cree una excepción histórica, ¿no? Milei piensa que a él no le va a pasar lo que le pasó a todos los que intentaron lo mismo que él está intentando, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora uno puede decir, llegó al gobierno en tiempo récord, en 2 años, sin un partido, sin visitar las provincias. Pero una cosa es ser candidato, otra cosa es gobernar Argentina, ¿no? Y ahí estamos, en esa escena. Yo creo que Bullrich retrocedió y Santiago Caputo le intervino el operativo ayer. Sí. O sea, ayer... A ver, ¿cuál es la forma de acumular poder que tiene Bullrich? Reprimiendo. No hay otra forma. No sabe otra manera, no conoce otra manera de crecer en política. Sobre todo en relación a lo que vos decías, a su propio público, que festeja cada vez que las fuerzas de seguridad desatan una cacería. A su núcleo duro, no sé si a todos sus votantes, ¿no? Porque no sé a todos si entre todos sus votantes... No, núcleo duro. Sí. Fanáticos de La Libertad Avanza, los que dan la batalla en las redes. A esa gente le encanta que Bullrich despliegue esa esencia criminal, ¿no? Bueno, ayer se tuvo que guardar su esencia, la tuvo que poner a un costado y hacer un operativo donde, si bien el Congreso estaba vallado, bueno, no había
la presencia amenazante, ni los gases. Yo la semana pasada no estuve en la movilización, ayer sí fui a la movilización, y la gente que estuvo en la movilización del miércoles 12 me contaba que ya a las 3, 4 de la tarde te aproximabas a la plaza y volaban los gases, o sea, no había forma de acercarse. Ayer fue exactamente lo opuesto. Claro. Había infiltrados, hubo obviamente un operativo, no sé si de terror, pero de intimidación para que la gente no tome el transporte público, sobrevolaban los helicópteros, todas estas cuestiones a las que Milei y Bullrich nos están acostumbrando, pero no hubo la cacería de la semana pasada, ni tampoco disparaban en línea horizontal, Claro. como hicieron contra Pablo Grillo. Entonces, eso es el retroceso de Bullrich, y además a mí me parece que ayer fue muy importante la movilización. Entiendo que hay gente que dice, bueno, se aprobó de todas maneras el DNU de la deuda con el fondo. La movilización no era para eso. Claro. La movilización era en defensa de los jubilados, que los cagan a palos todas las semanas. Y la semana pasada hubo un primer freno. También Bullrich perdió la semana pasada, además de que casi se lleva la vida de Pablo Grillo. Y bueno, sabemos todo lo que pasó y lo vimos en decenas de imágenes. Pero también perdió porque se encontró con una resistencia que no esperaba. La movilización no se dispersó en el tiempo que el gobierno pretendía que se disperse. Todos los que saben cómo se maneja la calle bajo Bullrich y bajo Milei saben que cada vez que hay una movilización de este tipo, como la del miércoles pasado, no estoy hablando de la de ayer, siempre el operativo es lo mismo. Primero expulsar a los manifestantes de la plaza, después llevarlos hasta la 9 de julio y de ahí a Constitución. Disolver, que se acabe la manifestación, o sea, prohibir la manifestación en el tiempo más corto. La semana pasada pasó otra cosa. Bullrich se encontró con una situación que no esperaba, las fuerzas de seguridad estaban mal preparadas, hubo barricadas que se extendieron por varias cuadras y los manifestantes terminaron en la puerta de la Casa Rosada con Milei adentro. Eso no estaba previsto ni por Santiago Caputo, ni por Milei, ni por Bullrich. Es decir, la semana pasada Bullrich hizo un operativo desastroso. Ahora el operativo fue mucho más prolijo, pero porque no la dejaron a Bullrich manejar el operativo o la condicionaron, ¿no? Ayer hubo una reunión de Karina Milei con Bullrich, hubo reuniones con miembros de los servicios de inteligencia, con Bullrich. Está un poquito más contenida, porque Bullrich es un peligro incluso para el objetivo de Milei. Totalmente. No solo para la sociedad y para el que va a marchar. Por algo salió tercera en las elecciones, ¿no? Y se quedó fuera del balotaje. Darle la conducción del gobierno a una persona que yo creo no tiene ningún futuro político, más bien cuando el viento cambie, puede ser que vuele y tenga problemas en la justicia. Entonces, que Milei se asocie de esa manera, quede subordinado al juego criminal de Bullrich, me parece que era un riesgo, y ayer hubo un retroceso. Y la manifestación de ayer, si bien era distinta, no había tanta espontaneidad, quizá había más organizaciones, yo creo que fue muy importante, porque que la gente salga a la calle después de lo que vimos la semana pasada, sabiendo que podías recibir una nueva represión, y mucha gente fue pensando que iba a haber represión, y de todas maneras fue. Totalmente. Entonces, eso demuestra que no es tan sencillo para un gobierno ni de extrema derecha, ni Milei, ni Bullrich, decir acá se acaba. No sé, la lucha de sectores de la sociedad que pelean desde hace años por... No es tan fácil mandar a casa al pueblo argentino permanentemente. Me parece que quedó clarísimo. Era, bueno, obviamente que estamos en un tiempo de cinismo, pero era bastante conmovedora ayer la marcha. Viejos, jóvenes, totalmente. Gente de distintas extracciones, de distintas clases sociales, diciendo vamos a estar en la calle contra lo que venga, ¿no? Me parece que es importante, incluso para los que piensan que las marchas no son importantes, lo que ayer pasó en la calle es importante y tiene que ver con cómo se sale de este laberinto con Milei presidente. ¿Por qué festeja Milei? ¿Por qué votaron los diputados un acuerdo sin saber las condiciones? Y sin Bullrich ganó o perdió con el operativo ayer. Fueron las 3 preguntas.